¿Ya estamos todos? Vamos a comenzar con el mensaje en esta noche. Vamos a orar para que Dios abra nuestros corazones. Oramos. Gracias te damos, nuestro buen Dios, por este tiempo que podemos estar aquí. Agradecidos, Señor, estamos porque podemos estar en un grupo de tus hijos también. Señor, agradecidos por que muchos hermanos podemos estar aquí, Señor, y te pedimos que en esta noche hables en nuestros corazones. Gracias te damos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en estos días estaba leyendo unos pasajes en el libro de Isaías y hubo uno que compartí el domingo en la cena. Y vieron cuando uno a veces lee un pasaje y hay cosas que te siguen dando vueltas de ese pasaje y vos decís, acá hay algo más, y ese algo más es lo que me gustaría compartir en esta noche. En el libro de Isaías, capítulo 43, pensaba en varias palabras que aparecen en este pasaje de Isaías 43, el versículo 19 y 20. Dice el pasaje, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido, este pueblo que he dado para mí, mis alabanzas publicará. Quisiera repetir nuevamente el primer pasaje. Dice, he aquí, yo hago cosa nueva. Un poco más adelante dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad. Cuando pensaba en esto, lo primero que me vino a la mente fue una canción que cantamos siempre, que está basada en este pasaje, que es Sendas Dios hará. Una vez compartí cómo se escribió esa canción, una circunstancia difícil en la vida del predicador, de este hermano pastor en Estados Unidos, por el cual él escribió esta canción, que era que su hijo estaba enfermo de cáncer, ya era terminal, y él los últimos días que lo iba a visitar a su casa, su hijo le decía, quédate tranquilo, porque Dios va a hacer cosas nuevas, y va a abrir un camino donde no lo hay, y va a traer ríos en la soledad. Un día de esos, él estaba predicando, y antes de predicar le avisan que su hijo había fallecido. Y él lo primero que se le vino a la mente, que es lo primero que haría un padre normal es, listo, falleció mi hijo, me voy, que otro me suplante. Él se quedó y predicó ese día en la iglesia. Y lo primero que le vino a la mente fue este pasaje. El pasaje de Isaías 43, 19 y 20. Y luego él escribió, mucho tiempo más adelante, la canción, pensando en esa circunstancia que le había pasado. Ahora, cuando nosotros miramos, obviamente, el libro de Isaías muchas veces, o miramos estos pasajes, son los pasajes que quedan a veces como promesas. Vieron que algunos agarran los pasajes y los agarran como promesitas, ahí dicen, esta es una promesa de Dios. Y está bien agarrarlos así, no está mal pensar en eso. Pero yo quería pensar en lo mismo que pensó este personaje del cual les estoy hablando. Aparecen varias frases que son las que resaltan en el pasaje. 2 veces se nombran las mismas cosas. Se nombra el desierto y se nombra la soledad. Y se habla acerca de que algo va a ser suplido en ese lugar. Se habla de que algo va a ser lleno en ese lugar. Y comenzaba el pasaje diciendo, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. Y hace una pregunta, ¿no la conoceréis? Es como que hoy nos dijeran, ¿no se van a dar cuenta de lo que voy a hacer? Yo voy a hacer esto. ¿No se van a dar cuenta? ¿No van a estar atentos? Ahora, yo pensaba en circunstancias como las que pasó este hombre, pensaba en qué momentos nosotros nos encontramos así también.
donde nuestras vidas son un desierto, o donde nuestras vidas pasan por ese río seco o tierra seca por la cual tiene que venir los ríos de agua, que Dios pueda llenar esos ríos. Y pensaba en cómo son nuestros sentimientos, cómo es nuestra mente cuando están estas cosas. Y yo pensaba que muchas veces nosotros pensamos en nuestra propia necesidad. Lo primero que surge en el momento que nos sentimos mal es: ¿cómo estoy yo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que necesito? Mi necesidad. En segundo lugar, pensamos en nuestras pérdidas. ¿Qué es lo que estoy perdiendo ahora? ¿Qué es lo que ya perdí? ¿Qué es lo que ya no tengo? Pensamos en metas sin cumplir. Tantas veces hemos prometido cosas y todavía estamos dando vueltas. Tantas veces hemos prometido y hemos dicho y hemos hecho promesas que ni siquiera nos acordamos. Y ahí es donde vienen a veces esos sentimientos de decir: Dios, vos sabés que yo te prometí esto, pero bueno. Y también pueden venir a nuestra mente nuestras promesas olvidadas. No solamente ya el hecho de las metas sin cumplir, sino las cosas que hemos prometido y que las hemos olvidado. No quiere esto decir que de pronto hemos sido, como decimos a veces, medios locos al momento de prometer cosas, porque a veces un momento de locura tenemos siempre, ¿no? Viene un momento de hemos escuchado un mensaje, nos ha gustado algo que nos motivó y decimos: Señor, te voy a servir toda la vida. A veces es casi un momento de locura ese, porque cuando salimos nos damos cuenta de la realidad que tenemos y no lo vamos a hacer. Por eso las promesas tienen que ser pensadas. Tenemos que pensar muy bien lo que vamos a prometer a Dios, porque lo que prometemos tenemos que hacerlo. No es que Dios necesita mis buenas frases, o necesita que yo levante la mano, o necesita que yo le diga: Señor, voy a hacer esto. No, si lo voy a hacer, hagámoslo. Y planteemos y pongamos metas. Por eso yo pensaba en estos ríos, en esta soledad, y digo: ¿cuántas veces nosotros, cuando estamos en medio de un problema, salta esto enseguida? Las cosas que no hice, las cosas que prometí, las cosas que estoy perdiendo, las cosas que no tengo. Pero también esto hace que nosotros tengamos ciertas actitudes, como actitudes del sentimiento de abandono. Como yo no cumplo, como no puedo hacer lo que prometí hacer, como estoy perdiendo esto, como Dios no me da aquello, entonces largo todo. Hace un par de días le comentaba a Damaris, un hermano, escribió un estado en Facebook. Vieron que en Facebook a veces a uno le agarran los ataques de sincericidio y pone ciertas cosas, ¿sí? Y este hermano puso la siguiente frase, tuvo una frase. Puso: me creaste, te serví, te seguí y otra vez me defraudaste. Y yo pensaba en esa frase y digo: primero, ¿qué estará pasando por su mente y qué estará pasando por su vida para que él coloque eso? ¿Qué estará pasando por su vida? Pero después también pensaba y decía: ¿hasta dónde habrá llegado para sentir esa sensación de abandono en el cual está sintiendo lo que decíamos recién, ese sentimiento de largo todo? Porque si Él me creó, me hizo para que le sirva, le serví toda mi vida y hoy me doy cuenta que no logré nada, algo pasó. Sí, quizás no hizo las cosas que tenía que hacer. Nosotros podemos llenar ahí un montón de excusas, podemos poner. Pero el tema es que ese sentimiento estuvo. Y ese pensamiento estuvo en esta persona. Y fue sincero, sincericidio cometió. Lo puso en un muro de Facebook. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, sin tener ese muro de Facebook, pensamos así también? Muchas veces decimos: ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Qué estoy logrando? También podemos tener ese deseo de dejarlo todo, ese deseo de frustración. Yo quería hacer esto y no lo logro. Me hubiera gustado tanto ser esto, pero por el camino que voy estoy seguro que no va a ser así. Con las cosas que me están sucediendo no va a ser así. Anteanoche miraba, me agarra de noche, me gusta mirar la televisión de noche y hacer cosas de noche. Entonces, anoche estaba mirando una película que muchos habrán visto, que se llama En busca de la felicidad. Bueno, es el estado de frustración que tiene ese hombre. Es terrible. El saber que tenía todo en su vida y un día, por algo, empieza a perderlo todo otra vez. Todo. El deseo y los sentimientos que tenía ese hombre eran terribles, pero sin embargo se aferró a otras cosas. Ahora,
Por último, este último sentimiento que nosotros podemos tener es ese sentimiento de tratarnos de autoalentar pensando que vendrán tiempos mejores. A veces está bien tener ese pensamiento positivo y siempre decimos, bueno, hay que pensar en positivo. Sí, pero vuelvo a decir, no hay que ser loco tampoco en los pensamientos. Quiero que se entienda esa frase. Un loco es aquel que piensa cosas que no son reales y que no van a ser reales, solo suceden en su mente. A veces nosotros en la vida cristiana tenemos esos pensamientos. Nos aferramos a cosas o pensamos cosas que sabemos que no las vamos a lograr. Pero no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque nosotros, por los medios y por las formas y por la forma que somos, por el pecado que acarreamos, por el pecado que tenemos, por no saber hacer las cosas, no las vamos a lograr. Es como aquel que no estudia la Biblia toda su vida, no ora toda su vida, no quiere hacer nada de la vida cristiana, pero quiere ser un gran predicador, quiere ser un gran líder, quiere tener un gran ministerio, pero por el Señor no hace nada. Entonces difícilmente se puedan lograr esas metas, porque la base no está. Ahora, yo pensaba en hombres y mujeres en la palabra de Dios que hayan pasado por este tema. Porque si no quedaría como, bueno, es una historia de aquel que se le murió el hijo, nuestra historia presente, pero en el pasado ¿sucedió algo de esto? Yo pensaba en algunos nada más, que han pasado por circunstancias en las cuales pensaron que lo habían perdido todo, y cómo Dios demostró seguir siendo Dios. Pensaba en primer lugar en Israel, el pueblo de Israel en Egipto, siendo esclavo. Este mismo pueblo de Israel en un momento Dios los liberta, los lleva al desierto, y cuando llegan al desierto se enfrentan al mar. Y de un lado tenían el mar, del otro lado Faraón y sus carros. ¿Cómo piensan que se sentían ellos? La historia la conocemos, obviamente, pero hay que estar ahí. Donde durante 400 años nadie te dijo nada, viene alguien diciendo que te van a libertar, te sacan al desierto y lo primero que te encontrás es la muerte. Porque te encontrás con el mar, sabes que no hay salida. ¿Qué es lo que sucede? Dios demuestra ser Dios. Y de una manera, como decíamos todos estos días, los otros miércoles, Dios demuestra ser Dios de una manera que es ilógica para nosotros. De la manera que nosotros no esperaríamos que sucediera. Y de una manera que si nosotros obráramos de la manera que pensamos que Dios tendría que obrar, nunca hubiera sucedido. Porque lo primero que pasa es que le dicen a Moisés, levanta tu vara, el mar se va a abrir. Nuestra lógica que diría, no, eso no sucede. Porque la ciencia, y porque la física, y porque esto, y porque aquello, eso no sucede. Y Dios que les dice, eso sucede. El mar se va a abrir, van a pasar en seco, y los carros de Faraón van a quedar ahí abajo. Ahora, ese momento que ellos, recuerden que ellos salen al desierto, y lo primero que viene es la frustración. Lo primero que viene es el desánimo. Constantemente estaban bajo presión. Constantemente sentían esa sensación de querer volver atrás. Pensaba en Daniel y sus amigos. Fueron sacados de su tierra, fueron desterrados. Les cambiaron sus nombres, sus identidades. Lo que hoy diríamos, le hicieron un lavado de cabeza. Querían que fueran otras personas. Querían que pensaran diferente, querían que comieran diferente, querían que tuvieran otra religión, que tuvieran otra cultura. Les querían cambiar sus vidas por completo. Vivieron bajo circunstancias terriblemente opresoras. Unos de ellos fueron colocados en el foso de los leones, otros en un horno. Linda manera de morir son esas. Elegid, o el horno o los leones. ¿Cuál querés? ¿Qué es más opresor? ¿Qué es más duro? Y sus amigos y él fueron colocados en esas circunstancias. Y no son fábulas ni cuentos, los llevaron para morir ahí. Pero Dios demostró nuevamente ser Dios. Y Dios los sacó de ese lugar y Dios estuvo con ellos en ese lugar. Juan el Bautista abrió camino al Señor, fue llevado cautivo, lo metieron en una cárcel. La hijastra de aquel personaje que estaba gobernando la ciudad, una adolescente caprichosa, bien promiscua, se mostraba ante su padrastro para que el padrastro, lascivo, degenerado, quisiera estar con ella.
¿Y qué es lo primero que le pide? La cabeza de Juan el Bautista. Se encontró ante una situación, Juan, en la cual se estaría preguntando, ¿qué es lo que preguntó? ¿Realmente el que vino es Jesús o no es Jesús? Porque si es, está bien, estoy acá en la cárcel, pero si no es, y si nos estamos equivocando, y si realmente lo que está sucediendo acá es una locura y estamos todos otra vez fascinados por un hombre que sabe hablar, se encontró ante esa misma situación. Lo llevan, le cortan la cabeza, la entregan en una bandeja de plata, pero Dios le demostró que era Dios. Sus discípulos le dicen, decile todo lo que está pasando, decile lo que vieron, él va a entender. Decía el texto, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos, sobre tierra árida. Está en el mismo pasaje de Isaías 53. Yo pensaba, ¿por qué nos compara con agua en el sequedal? Nos compara con un sequedal y con tierra árida. ¿Será que nuestra vida es así? ¿Es una tierra árida? ¿Es un sequedal? Nosotros muchas veces pensamos que como hijos de Dios no vamos a pasar por estas circunstancias, que nunca vamos a ser oprimidos, que nunca vamos a estar en situaciones que van a ser incomprensibles para nosotros. Pero ese pensamiento no es ni bíblico ni lógico, porque constantemente Dios nos demuestra que nos lleva a esos lugares. Los lugares preferidos de Dios para enseñar, ¿cuáles eran en el Antiguo Testamento? El desierto. A nadie le gusta el desierto. Yo no sé cuántos pudieron estar en el desierto, yo estuve solo en uno, en el norte, y no se los recomiendo. Encima cuando pasamos se armó una tormenta, esas tormentas de arena y sal, y feo lugar. Ahora, no me encontré con víboras, odio las víboras. Me llegué a encontrar con una víbora, todavía estoy corriendo. Pero en los desiertos te encontrás con todo eso. Ahora, ¿a quién le gusta estar ahí? A nadie. Pero es el lugar que Dios utilizaba para enseñar. Es el lugar que Dios llevaba a su pueblo cuando quería estar con su pueblo a solas. Es el lugar donde cada uno de ellos tenía que depender absolutamente de Dios. Y Dios los llevaba a ese lugar, el desierto. ¿A quién le gusta sentirse, no? En ese sequedal, en la tierra árida, donde todo es duro, es infructífero, entonces donde sentimos que esa tierra árida no va a dar ningún fruto, donde nos sentimos que ya no cae agua? A nadie le gusta eso. Pero es el lugar que Dios utiliza para demostrar que sigue siendo Dios. Decía aquí en el pasaje de Isaías 53, de 43, después léalo completo. Hablaba de agua y de ríos. Agua y ríos. El hecho de que haya agua y ríos no es solamente para suplir la necesidad, sino para que fluya. Un río es un lugar donde el agua fluye, donde el agua corre. No es un estanque, no es un laguito. A veces nosotros, aún mismo en nuestras oraciones, queremos que haya agua nada más. Queremos que haya un vasito con agua, suplo mi necesidad del momento y ya está. Cuando preciso a Dios otra vez, vengo otra vez y tomo un poquito de agua. Dios lo que quiere de nosotros es que haya ríos, es lo que dijo el Señor más adelante, que de Él iban a fluir ríos de agua viva. Y es lo que puso en cada uno de nosotros. Ahora, este pasaje me llamaba mucho la atención la pregunta del principio. ¿No la conoceréis? Yo decía al principio, muchas veces nosotros, por cada circunstancia difícil que estamos pasando, nos cuesta ver a Dios. Nos cuesta entender lo que Dios está haciendo. ¿En qué sentido nuestra vida ha visto el poder transformador de Dios, en el cual Dios está probando constantemente que es Dios? No respondamos en voz alta, pero ¿podemos pensar esos momentos en los cuales Dios prueba ser Dios? No estoy hablando de, sí, porque me salvó, sí, porque me... sino esos momentos en los cuales vos decís,
hasta acá llegué. Yo no puedo dar más, yo no voy a dar más, yo no quiero hacer esto, yo no me siento de esta manera. ¿Dios probó ahí ser Dios? ¿Vimos su mano? Nos encontramos con Faraón y con el mar. Nos encontramos en un lugar donde tenemos el temor de ser devorados o consumidos por el fuego. Nos encontramos en lugares donde nos colocan en una cárcel y están pidiendo nuestra cabeza. ¿Cómo está nuestra vida? Quizás tenemos que, al leer el libro de Isaías y este capítulo 43, hacer una retrospección en nuestra propia vida. Mirarnos hacia adentro. ¿Qué es lo que les dice el Señor acá en todo este pasaje de Isaías? Constantemente desde el principio dice, ahora, así dice Jehová. Y les dice constantemente, yo soy tu creador, yo te formé, no temas. Ese es uno de los conceptos básicos que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Yo soy tu creador, yo te formé, no temas. Lo podemos ver a Job en esa misma situación. Job no entendía nada de lo que pasaba en su vida. No había pecado, no había sucedido nada difícil en su vida que mereciera el castigo de Dios en su vida. Y estaba pasando por circunstancias difíciles, terribles. Ninguno de nosotros creo que nunca va a pasar por esa misma situación. Y Job no entendía lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios le demuestra constantemente, y cuando habla y Dios decide hablar, le dice, yo te formé, yo te creé, no temas. Y se lo demuestra de una manera muy visual. Yo creé los cielos, ¿dónde estabas vos? Cuando yo formé la tierra, ¿dónde estabas? Cuando puse aún al Leviatán y se paseaba, ¿dónde estabas? ¿Vos lo viste? Sin embargo existió, le dice Dios. Y estuvo ahí. No temas. Nuestras vidas pueden estar pasando por diferentes circunstancias, que cada uno de nosotros sabemos cuáles son. Y quizás para nosotros no estamos en ese foso con los leones, pero quizás nuestra circunstancia hace que nos sintamos así. Quizás hace que nos sintamos que está el fuego ya consumiendo nuestras vidas. Estábamos hablando estos días acerca de un hermano que por predicar el Evangelio está siendo perseguido y lo tenemos aquí en Argentina. Uno puede hablar de las diferentes circunstancias, pero yo no quiero estar en sus zapatos. Yo no quiero estar ahí. Yo no sé si podría estar en esos zapatos. Y que encima sé que me quedan 10 o 15 días para irme y que tengo que volver a ese lugar. No sé. Para él quizás sus zapatos son un horno de fuego. Quizás siente ya el aliento del león al lado. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? No temas. Porque aunque suceda lo que suceda, y Dios permita que suceda lo que Él permita que suceda, Dios va a seguir demostrando ser Dios. Porque es nuestro creador y es aquel que nos formó. Por último, quería terminar con 2 frases. Alza tus ojos porque el Padre ha probado nuevamente ser Dios. En cada una de las circunstancias que nosotros tengamos, el Padre ha probado ser Dios. Toda la tierra se regocije, porque el Padre ha probado nuevamente ser Dios. ¿Recuerdan el pasaje que vimos al principio? Decía, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Y decía recién, toda la tierra se regocije, porque el Padre ha probado nuevamente ser Dios. Yo sé que Él puede. Dios puede. Toda mi necesidad, Dios la va a suplir. De eso tenemos que estar seguros. Dios va a suplir todo. No sabemos cómo, no sabemos bajo qué circunstancias, pero Dios lo puede hacer. Y lo va a hacer. Porque Él siempre va a probar y ha demostrado ser Dios. Decía el pasaje de Isaías 43 también, cantad loores, oh cielos,
porque Jehová lo hizo. No lo hará. No dice pronto va a suceder. Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Podemos estar confiados en Dios, sabiendo que como hijos de Dios van a venir circunstancias que son desconocidas, que son difíciles, que no entendemos y que no sabemos hacia dónde va. No podemos ser ignorantes de esas situaciones o pensar, no, a mí nunca me va a pasar esto. Nos va a pasar lo mismo que le pase a cualquiera. Y si no, leamos el libro de Eclesiastés y nos vamos a dar cuenta que para todos, los justos como injustos, el sol sale para todos. Y las cosas que le suceden a uno le suceden a otros. Esa es una realidad. No escapamos de esa realidad. Pero tenemos algo a nuestro favor. Dios está por nosotros. Y Dios está a nuestro lado. Y ante necesidades, dificultades, estando en la cárcel, siendo perseguidos, teniendo conflictos, no sabiendo lo que Dios hace, Dios va a demostrar nuevamente ser Dios. Y lo vamos a ver en nuestras vidas. Y Dios lo va a hacer. Yo les decía hoy algo pequeño nada más, en el cual Dios demuestra ser Dios en medio nuestro. En medio nuestro. Muchos de los que hoy están aquí, yo recuerdo hace 2 años que veníamos a veces, estábamos Miguel, Florencia, Carlitos, Susana, un grupo. Había días que éramos 2, 3. Hubo un par de días que se suspendió esta reunión, ¿no? Porque no había gente, no había hermanos. Pero Dios va a demostrar y sigue demostrando ser Dios. Hoy no somos 2, somos más. Y si nos animamos los unos a los otros, si nos apoyamos y empezamos a compartir lo que Dios está haciendo, vamos a hacer más. Y lo mismo va a suceder con cada reunión. Si compartimos lo que Dios está haciendo, si mostramos lo que Dios hace, si mostramos cómo Dios nos ayuda, si mostramos cómo Dios nos edifica, y les decimos a los otros y animamos, vengan porque está sucediendo esto, los demás van a querer ver esto. Aunque sea para descreer, para decir, no, ¿qué van a hacer 15? ¿Qué van a hacer 20? Alguno va a decir, ¿vieron? Ahora van a hacer 2 nomás. Vas a ver ahora. Dios sabe lo que hace. Y Dios va a demostrar ser Dios. Por eso que nos podamos animar, que podamos fortalecernos confiando en estas promesas. Dice Jehová, lo hizo. Lo hizo. Oramos y terminamos en esta noche. Señor, gracias te damos por este tiempo. Agradecidos, Señor, estamos por tu palabra. Señor, te pedimos que podamos ver tu mano obrando en medio nuestro cada día. Que podamos tener nuestros ojos atentos, nuestros oídos, Señor, abiertos, para poder ver lo que tú estás haciendo. Que podamos, Señor, un poco salir también de cada circunstancia personal, de cada circunstancia la cual sabemos que puede ser difícil, sabemos que puede ser frustrante, pero aprender a verte a ti en cada circunstancia, sabiendo que tú tienes el control de todo, que tú eres soberano, que tú tienes misericordia también de nosotros y que nada de lo que sucede escapa de tu control. Estamos agradecidos, Señor, esta noche por todo esto y te pedimos que nos acompañes también en nuestros hogares y nos sigas hablando y bendiciendo a cada uno de nosotros. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la reunión queda...